¿Tu sistema de IA juega bien con los demás? ¿O está cerrando la puerta del recreo con candado? Hoy vamos a destapar el cableado legal escondido detrás de la interoperabilidad, desde guerras de patentes y dramas de copyright hasta duelos antimonopolio y tirones geopolíticos por los estándares tecnológicos. Son 15 años de té regulatorio, fallos judiciales globales y jugadas estratégicas de política tech. Leticia trae los cerebros de PI, yo traigo la chispa. Vamos a descubrir qué se necesita de verdad para que los sistemas de IA hablen el mismo idioma. O si siempre hay alguien listo para desconectarte. Esto es Intangible. Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Démosle la bienvenida a su host, Leticia Caminero. Bienvenidos, soy Leticia Caminero. Y yo soy Artemisa, su co-host IA. Hoy nos vamos de cabeza a un tema que suena técnico, pero está metido en cada innovación de inteligencia artificial, la interoperabilidad. Si alguna vez soñaste con que tus herramientas de IA se entendieran, compartieran datos o al menos no se peleen, eso es interoperabilidad. Pero llegar ahí no es solo cuestión de buen código, es un campo de batalla legal. Propiedad intelectual, derecho de la competencia, estrategias globales y siglas más largas que una contraseña segura. De SAS a ZTE, de GDPR a GPAI, vamos a descifrar cómo países y empresas han peleado por controlar el enchufe, la toma y hasta el manual de instrucciones. Este episodio se grabó en el patio de juegos de la inteligencia artificial. Mi voz, clonada con IA, Artemisa, 100% artificial y un poco demasiado buena en este juego. Lo que vas a escuchar es solo para fines informativos, no es asesoría legal. Es pura estrategia de recreo versión corte judicial. 3, 2, 1. Tú la llevas legalmente. Es broma. Vamos al lío. Antes de soltar jurisprudencia a lo loco, Artemisa, ¿qué es exactamente la interoperabilidad? Es la magia legal y técnica que permite que diferentes sistemas de IA se conecten, compartan datos y funcionen juntos sin explotar, como si tus algoritmos tuvieran un cargador universal, hasta que llega la ley a decir quién puede usarlo. Y en IA no es solo comodidad, es poder. Quien controla el estándar, controla el ecosistema. Se trata de acceso al mercado, competencia y hasta derechos fundamentales. Y sorpresa, también se trata de propiedad intelectual, copyright sobre APIs, patentes sobre estándares, promesas, FRAND, uso justo. La interoperabilidad es donde el código choca con la ley y los egos con las demandas. Primera parada, Bruselas, año 2011. Escena. Una pieza de tecnología poco sexy, pero extremadamente poderosa, la computadora mainframe. IBM prácticamente inventó esta categoría y durante décadas dominó el bancos, aerolíneas, aseguradoras. Esto no era para jugar Candy Crush, era infraestructura crítica. Y IBM se puso en modo, yo invito al recreo, pero nadie toca mis juguetes. Vendían las máquinas y querían ser los únicos en repararlas. Nada bonito. Empresas de mantenimiento independientes, los talleres tech del mercado, dijeron, oigan, IBM no nos está dando ni las piezas ni la documentación técnica para poder arreglar estas máquinas. Sin acceso estaban fuera del juego, así que llevaron el caso ante la Comisión Europea. Y saltaron todas las alarmas antimonopolio, porque cuando controlas todo el parque no solo tienes poder de mercado, tienes responsabilidad de mercado. Exacto. La comisión abrió 2 investigaciones formales, una por una queja de T3 Technologies y otra de Turbo Hércules, una empresa que intentaba
correr sistemas compatibles con IBM, pero en hardware que no era de IBM. Turbo Hércules suena más a batido proteico que a empresa de software. Pero lo que querían agitar era el mercado de mainframes, no tus bíceps. Denunciaron que IBM usaba su dominio sobre el hardware para atrapar a los clientes también en su software y servicios, y se negaba a licenciar interfaces o compartir información clave con la competencia. Traducción. IBM llevaba sus juguetes al recreo, pero no dejaba que nadie más jugara con ellos. Muy feo en un mundo post-caso Microsoft. Según el derecho de competencia europeo, el famoso artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la UE, eso es un problema. Sobre todo cuando tu producto se convierte en el estándar de facto. Si todo el mundo construye sobre ti, no puedes recoger la escalera. ¿Y qué hizo IBM? Se rindió sin multa, pero con un compromiso legalmente vinculante. IBM se comprometió a suministrar repuestos y documentación técnica a proveedores de mantenimiento independientes en condiciones justas, razonables y no discriminatorias, durante 5 años. Traducción para el recreo, tú hiciste el parque, pero ahora tienes que prestar el manual. Y este fue uno de los primeros casos donde la interoperabilidad se volvió una obligación legal, no solo una preferencia técnica. También fue una de las primeras veces que la UE usó el derecho de la competencia para garantizar acceso a sistemas dependientes de PI. Marcó la pauta. Desde aquí, cualquiera que domine un sistema del que dependen otros necesita una estrategia FRAND o que se prepare para terapia intensiva con la Comisión Europea. Y para la IA, este caso dejó claro, si tu sistema se vuelve infraestructura, tus derechos de PI pueden inclinarse ante el interés público. Porque a veces la diferencia entre innovación y monopolio es solo un puerto cerrado con llave. Vamos con el caso número 2, que nos mete de lleno en la lógica del software y los límites del copyright. Año 2012. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tenía una gran pregunta sobre la mesa. ¿Se puede proteger por derechos de autor la forma en que funciona un programa? No el código como tal, sino sus funciones, su lenguaje y el formato de sus datos. Y entra en escena SAS Institute, una empresa poderosa de análisis de datos. Tenían una plataforma donde los usuarios escribían scripts en un lenguaje propio, el lenguaje SAS, para procesar grandes volúmenes de datos. Y llega World Programming Ltd., una startup británica bastante astuta. Construyen un software que hace exactamente lo que hace el de SAS. No copiaron el código, solo observaron cómo se comportaba el programa original y crearon uno compatible. O sea, clonaron la vibra, el lenguaje, los resultados, la funcionalidad, pero sin tocar el código fuente. SAS entró en crisis existencial. Demandaron por infracción de copyright, argumentando que aunque no se copió el código, la lógica, el estilo y el comportamiento del software sí estaban protegidos. Y aquí es donde la cosa se pone buena. El tribunal dijo que la funcionalidad, los lenguajes de programación y los formatos de archivos de datos no están protegidos por copyright. Eso significa que puedes crear un software que haga exactamente lo mismo, de la misma manera y usando el mismo lenguaje de comandos, siempre que no copies el código fuente. Y eso fue un bombazo para la interoperabilidad, porque básicamente dijo, si quieres que tu modelo de IA sea compatible con una plataforma dominante, puedes estudiarla, entender cómo se comporta y construir alrededor de ella, sin violar el copyright. El tribunal dejó claro que las ideas y principios detrás del software, incluyendo interfaces y lenguajes, no son protegibles. Solo la expresión de esas ideas, el código en sí, es lo que puede tener derechos de autor. Por eso este caso se convirtió en el santo grial
para los que hacen ingeniería inversa, los rebeldes del open source y los desarrolladores de IA que necesitan conectarse a ecosistemas cerrados sin meterse en líos legales. Legalizó lo que se conoce como reimplementación en entorno limpio, construir software compatible analizando el comportamiento de otro, sin copiar su código. Digámoslo juntas, interoperabilidad no es infracción, a menos que copies código, pero ese es otro episodio. Y para la IA, este caso respalda la idea de que si entrenas tu modelo para trabajar con los formatos, scripts o inputs de otro sistema, puedes hacerlo legalmente siempre que no copies el código original. Es una luz verde a la innovación compatible. Y una gran advertencia para quienes creen que el copyright les da control total sobre un ecosistema. Sorry, dice la ley. Función no es igual a ficción, no es igual a protegido. Tú prometiste compartir el recreo, ahora juega limpio. Siguiente parada, otra ronda de patentes esenciales para estándares, o como me gusta llamarlas, los torniquetes en la entrada del parque. Porque en tecnología los estándares son como cuando todo el mundo se pone de acuerdo en cómo debe ser el tobogán y el ancho de las cadenas del columpio. Y si tu patente termina dentro de un estándar, ya no eres el portero, ahora eres el anfitrión. Y aparece Motorola, que tenía patentes clave para Wi-Fi y codificación de video, el tipo de tecnología que hace que dispositivos como el Xbox o las PCs con Windows de Microsoft simplemente funcionen. Microsoft necesitaba acceso a esas patentes para que sus productos fueran compatibles. Y Motorola dijo, claro, pero solo si me pagas el 2,25% del precio del producto. Espera, 2.25% por dispositivo, eso es como cobrar entrada al parque según el precio de los tenis del niño. Exacto. Microsoft dijo, eso no es justo, y demandó alegando que Motorola había incumplido su promesa de licenciar esas patentes en condiciones FRAND, justas, razonables y no discriminatorias. Y aquí viene lo bueno, FRAND no es solo un acrónimo bonito. Es una promesa legal que las empresas hacen cuando sus patentes se incorporan a un estándar global. En 2013, el juez James Robert llevó a cabo un juicio pionero para determinar cuánto sería un royalty realmente justo. Spoiler, mucho menos de lo que Motorola quería. Estamos hablando de fracciones de centavo por unidad para algunas patentes, porque estar dentro del parque no te da derecho a cobrar por cada brinco. Luego llegó el fallo del noveno circuito en 2015. Confirmó la sentencia y le otorgó a Microsoft $14.5 millones en daños y perjuicios. El tribunal fue clarísimo, si prometes licenciar tu tecnología de forma justa, no puedes echarte para atrás y usarla como rehén cuando todos ya construyeron sobre ella. Este caso fue un campanazo para quienes tienen patentes esenciales. ¿Quieres que tu patente esté en el estándar? Bien, pero eso viene con responsabilidad global y una libreta de facturas, no una nota de rescate. Y también protegió una idea clave. La interoperabilidad no debería quebrarte. Solo porque tu columpio usa tornillos patentados, no significa que puedas cobrarle impuesto a todo el parque. Prepárate porque este viene con apuestas de miles de millones, chips en todos lados y una montaña rusa legal. Es FTC contra Qualcomm y duró 3 años como una serie legal de Netflix. Te pongo en escena. Qualcomm, el rey de los chipsets móviles, no solo fabricaban el hardware, también licenciaban la tecnología que permite que los smartphones se comuniquen entre sí. Y no solo licenciaban a fabricantes, también se negaban a licenciar a competidores. Correcto, tenían una política de sin licencia no hay chips. Si no pagabas, no había chips, fin de la historia. Y la FTC, Comisión Federal de Comercio, dijo, momento, eso suena a abuso de posición dominante. Así que la FTC los demandó en 2017. Alegaron que Qualcomm usaba sus patentes esenciales, CEPs, para exprimir royalties excesivos a los fabricantes de teléfonos y bloquear la entrada de competidores.
En 2019, la jueza Lucy Koh les dio la razón. Determinó que Qualcomm violó las leyes antimonopolio y ordenó varias medidas drásticas: renegociar licencias, dejar de amenazar con cortar chips e incluso licenciar sus patentes y a competidores, ¿no? Pero espera, llega a la Corte de Apelaciones en 2020. El noveno circuito revirtió completamente la decisión. Dijeron, las prácticas de Qualcomm pueden ser agresivas, pero no son anticompetitivas. O sea, esto no es ilegal, es capitalismo. Y más aún, el tribunal enfatizó que los conflictos sobre FRAND deben resolverse bajo ley de patentes o contratos, no bajo leyes antimonopolio. Advirtieron que convertir cada negociación de royalties en un caso de competencia podría enfriar la innovación, ¿no? En resumen, no traigas la ley Sherman a una pelea de licencias. Y aquí es donde se pone caliente para la interoperabilidad y la IA. Si los tribunales no intervienen cuando los titulares de CEPs niegan el acceso a estándares, aun habiendo prometido FRAND, entonces participar en la estandarización no garantiza acceso. Y eso da miedo. Imagina una empresa de IA que crea una nueva interfaz de modelo, logra que se adopte como estándar y luego se niega a licenciarla a sus rivales. Si aplica la lógica de Qualcomm, eso sería negocio, no monopolio. Este caso sacudió el tablero. En la Unión Europea, negarse a licenciar una CEP puede ser abuso de posición dominante, pero en Estados Unidos los tribunales dijeron no es nuestro problema. Y el mensaje global, no cuentes con el derecho de competencia para garantizar interoperabilidad, al menos no en cortes estadounidenses. Exacto. Si quieres acceso a un estándar tecnológico, más vale que los términos de licencia estén clarísimos y se puedan hacer valer vía contrato, no con esperanzas. Porque si Qualcomm puede romper su promesa FRAND como quien manda un texto de ruptura, cualquier plataforma de IA puede hacer lo mismo. Este caso nos recuerda, los estándares solo son tan abiertos como lo es su cumplimiento y a veces la innovación no necesita más reglas, necesita mejores árbitros. Ingeniería inversa del recreo para que los niños no se caigan del tobogán. Nos vamos a Cupertino. El recreo de Apple no es cualquier cosa. Tiene verja, candado y un guardia con traje de privacidad digital. Entra Corellium, una empresa de ciberseguridad, con otra misión. No querían competir con los iPhones. Querían clonar el sistema operativo iOS en una caja de arena virtual para que investigadores pudieran ponerlo a prueba sin dañar dispositivos reales. ¿Y qué hizo Corellium? Construyó un iPhone virtual, una versión simulada de iOS que podías pausar, abrir, retroceder y romper sin romper un teléfono real. Para Apple, eso fue como colarse en propiedad privada digital. Demandaron por infracción de derechos de autor y por violar la DMCA, alegando que Corellium copió iOS y burló sus medidas técnicas de protección para montar ese laboratorio virtual. Corellium, por su lado, dijo, uso legítimo, no estaban vendiendo iPhones ni haciendo clones para el consumidor, le estaban dando a los investigadores herramientas para detectar fallos, estudiar el comportamiento y mejorar la seguridad del ecosistema. Piénsalo así. Apple construyó el parque y dijo, nadie toca los planos. Corellium dijo, hicimos una maqueta en el laboratorio para ver cuál tobogán se rompe bajo presión. En 2020, el Tribunal del Distrito falló a favor de Corellium por uso legítimo. Dijo que la herramienta era transformadora. No solo copiaba iOS, sino que añadía nuevas capas, funciones de pausa, inspección de memoria, diagnósticos de fallos. El juez también señaló que Corellium eliminó casi todas las funciones dirigidas al consumidor, sin cámara, sin App Store, sin llamadas. No era un producto para usuarios, era una herramienta para investigación. Y eso marcó la diferencia. El uso era científico, no comercial, en el mismo mercado de Apple.
Resultado, no hubo infracción de copyright. Pero hay un giro. Obvio que sí. El tribunal no desestimó la demanda de Apple bajo la DMCA por eludir medidas de protección. Dijo, hacer una copia del parque puede ser uso legítimo, pero saltar la verja sin permiso sigue siendo ilegal. ¿Qué aprendimos? Que la ingeniería inversa con fines de interoperabilidad e investigación puede ser legal, especialmente si agrega valor y no compite directamente. Pero si forzas la cerradura de la tecnología de otro, la DMCA podría tocarte la puerta. Apple y Corellium luego llegaron a un acuerdo fuera de corte, pero este caso quedó como un precedente importante, especialmente para quienes desarrollan herramientas de compatibilidad, software de seguridad o plataformas de prueba virtual. En resumen, si vas a abrir el parque de otro para hacer pruebas de seguridad, trae tus propias herramientas y tal vez un buen abogado. Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Ahora sí, hablemos del enfrentamiento API del siglo. Google contra Oracle. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos tuvo que responder una pregunta que suena sencilla. ¿Una API, interfaz de programación de aplicaciones, se puede proteger con copyright? Vamos a desglosarlo. Las APIs son como menús. Le dicen a los desarrolladores qué funciones hay disponibles, qué tipo de datos entran y salen. En este caso, Google copió unas 11.500 líneas de declaraciones de API de Java para que los desarrolladores de Android pudieran seguir programando en Java sin reinventar la rueda. Y Oracle, que adquirió Java al comprar Sun Microsystems, dijo, disculpa, eso es propiedad intelectual nuestra. Google respondió, tranquilos, solo tomamos la estructura, los encabezados de funciones. Reescribimos todo lo demás. Y de ahí escaló. Una batalla legal de años. Los tribunales menores se contradecían. Había miles de millones en juego. Toda la industria tech contuvo el aliento. En 2021, finalmente, la Corte Suprema falló. Asumieron que las APIs podrían estar protegidas por copyright, aunque sigue siendo debatido, pero dijeron el uso de Google fue uso legítimo. Eso es, la Corte no resolvió si las APIs están o no protegidas por copyright, pero dijo que aunque lo estén, copiarlas por razones de interoperabilidad para que los desarrolladores puedan construir programas nuevos en un lenguaje familiar. Es uso legítimo. En palabras del tribunal, el uso de Google fue transformador. No estaban clonando Java, estaban construyendo Android. Y evitar esa reutilización perjudicaría al público, especialmente a la innovación. Y las apuestas eran altísimas. Si Oracle ganaba, se abría la puerta a demandas por copyright sobre cualquier interfaz, estructura de comandos o protocolo de software. Imagínate el caos. Sistemas de IA bloqueados por usar APIs de entrenamiento, estructuras de datos o llamadas a modelos. En vez de eso, la Corte envió un mensaje contundente. La interoperabilidad importa y reimplementar APIs es una forma de uso creativo y transformador, no piratería. Dato curioso. La Corte citó el interés público y los incentivos a la creatividad. Sabían que esto no era solo sobre Google u Oracle. Era sobre cómo crecen los ecosistemas de software. Para el mundo de la IA, este fallo es enorme, porque si queremos que los modelos se comuniquen entre sí, que las herramientas sean compatibles y que el código sea reutilizable, las APIs necesitan aire para respirar. Y este caso se lo dio. No dijo que las APIs sean tierra libre, pero sí. Si las usas con intención creativa y de forma transformadora, la ley podría estar de tu lado. Este caso, una victoria del copyright para la interoperabilidad y una prueba de que el derecho también puede evolucionar para que la innovación no se frene. ¿Solo porque tu columpio solo encaje con mis tornillos? No significa que seas dueño de la gravedad.
Imagínatelo así. Oracle construye un enorme parque tecnológico con estructuras personalizadas, túneles seguros y una base de usuarios completamente encerrada en su sistema. Y luego llega Rimini Street con herramientas en mano diciendo: tranquilos, nosotros les damos mantenimiento, parchamos el software y hasta le ponemos una escalerita nueva. A Oracle no le dio risa. Demandó a Rimini por infracción de copyright, alegando que las actualizaciones y parches de Rimini eran básicamente derivados no autorizados de su código. Y aquí es donde se pone turbio. Rimini no estaba copiando código línea por línea, solo estaban desarrollando software compatible con los sistemas de Oracle, como si fabricaran nuevas cuerdas para los columpios del parque, pero sin usar la cuerda original de Oracle. Seamos honestas. Oracle no quería que nadie más hiciera el mantenimiento de su parque. Argumentaron que el software de Rimini, aunque hecho desde cero, era ilegal porque solo tenía sentido dentro del sandbox de Oracle. El caso rebotó por los tribunales durante más de una década y en 2024 el 9º circuito dijo: basta de berrinches. ¿El fallo? La interoperabilidad no equivale a infracción. El tribunal aclaró que solo porque un producto funcione exclusivamente con otro, no significa que sea una obra derivada según la ley de copyright. Piénsalo así. Si Rimini escribe código para encajar con la plataforma de Oracle, pero no copia código protegido, eso es legal. Es como diseñar un sube y baja que se atornilla al parque de Oracle, pero usando tus propios materiales. Oracle también intentó decir que las actualizaciones de Rimini dañaban su imagen, que era un problema de marca y de calidad. Pero el tribunal no se tragó ese cuento. Este caso fue enorme para desarrolladores, proveedores de soporte y cualquiera que haga complementos, plugins o herramientas de terceros. Envió un mensaje claro: no tienes que licenciar todo el parque si solo estás construyendo un mejor tobogán. Y reforzó algo fundamental. La interoperabilidad del software es territorio legal, no una laguna para monopolios. Oracle puede ser dueño del parque, pero este fallo dice que otros aún pueden llegar, traer sus propias herramientas y hacer los columpios más seguros sin ser demandados. No todos los giros legales vienen con martillazo de juez. Algunas de las fuerzas más potentes que moldean la interoperabilidad en IA nacen de normas voluntarias, principios éticos y acuerdos internacionales. Exactamente. Si el tribunal es donde se actúa el drama legal, esto es el cuarto de guionistas, donde se redactan agendas globales, códigos de ética y marcos de interoperabilidad. Llamamos a esta sección la infraestructura de influencia porque lo que ocurre aquí no siempre sale en titulares, pero define silenciosamente cómo se comportan, conectan y escalan los sistemas de inteligencia artificial en todo el mundo. En 2021, 193 países se pusieron de acuerdo en algo monumental, una visión común sobre cómo la IA debe respetar los derechos humanos, la diversidad y la dignidad. Así es. La recomendación de la UNESCO sobre la ética de la inteligencia artificial fue el primer instrumento global de su tipo. No eran palabras bonitas, incluía principios concretos sobre transparencia, equidad, responsabilidad y sí, interoperabilidad. Reconoció que la IA no es solo código, es impacto real en personas reales, en culturas distintas y en estructuras de poder. Y pidió que los gobiernos inviertan en infraestructura compartida, estándares abiertos y supervisión ética. Lo más potente no es vinculante, pero está en todas partes. Aparece en estrategias nacionales, reglas de contratación pública, políticas de datos y marcos de desarrollo digital.
La UNESCO marcó el ritmo. Si queremos una IA que el mundo confíe, necesitamos una guía que el mundo comparta. Y lo más loco, el mundo sí se puso de acuerdo. Mientras los gobiernos escribían principios éticos en declaraciones globales, los ingenieros hacían su propio manifiesto. Así nació Ethically Aligned Design del IEE. Esto no fue una cartita simbólica. Es un marco detallado, cientos de páginas, creado por tecnólogos, filósofos, juristas y políticos de todo el mundo. Su misión: que la IA y los sistemas autónomos nacieran con valores humanos en el núcleo. El IEE no solo preguntó qué pueden hacer las máquinas, preguntaron qué deben hacer, especialmente cuando sus decisiones afectan vidas, derechos o procesos democráticos. Y aquí viene lo jugoso. No se quedaron en la teoría, conectaron ética con diseño. Eso significa que la equidad, la transparencia y la interoperabilidad deben estar en el diseño desde el principio, no como parche post-lanzamiento. Este marco no solo influyó en desarrolladores, también tocó gobiernos, cuerpos de estandarización y empresas que quieren bake values into the code. Es como el manual de instrucciones para innovar con conciencia, con capítulos sobre sesgos, sostenibilidad, agencia y justicia social. Y aunque es técnicamente voluntario, este marco inspiró normas del IEE, grupos ISO y comités de ética corporativos. Si una startup dice que su IA es ética, probablemente leyó este librito. O sea, lo hicieron los ingenieros, pero lo usa medio planeta. Una prueba más de que la ética no es una ciencia blanda cuando está en el código fuente. Ahora nos vamos a la OCDE, donde la ética se cruza con la taxonomía, porque antes de regular algo hay que ponerse de acuerdo sobre qué es ese algo. Exacto. Lo que un país llama chatbot puede ser para otro un sistema automatizado con consecuencias humanas. Sin un lenguaje común, gobernar la IA a nivel mundial es como jugar ajedrez con libros de reglas distintos. Así que la OCDE dijo, vamos a ordenar esto. Crearon un marco de clasificación para que legisladores, reguladores y desarrolladores puedan describir sistemas de IA según qué hacen, cuán riesgosos son y cómo interactúan con los humanos. Esto es interoperabilidad semántica en su máxima expresión. No se trata del código, sino de garantizar que estés en Tokio, Toronto o Túnez. Si alguien dice IA de alto riesgo, todos entiendan lo mismo. El marco clasifica sistemas según el tipo de entrada, método de aprendizaje, nivel de autonomía e impacto social. Y está diseñado para funcionar con cualquier modelo regulatorio, ya sea que estés implementando la ley de IA de la UE, armando un sandbox en Kenia o creando un comité ético en Brasil. Y lo mejor, no es solo para gobiernos, desarrolladores, sociedad civil, auditores e incluso startups pueden usarlo para describir sus sistemas en lenguaje claro y alinearse con estándares internacionales. Así que tal vez este marco no te lleve a juicio, pero sí puede ayudarte a pasar aduanas. Es una de esas herramientas de política silenciosa que habilitan confianza, transparencia y cooperación, especialmente cuando hay mucho en juego y poca visibilidad. La OCDE no le dijo al mundo qué regular. Le dio un mapa para navegar lo que ya existe. Hasta ahora hemos visto marcos y declaraciones marcar el tono, pero ahora entramos al terreno de los estándares, donde las cosas se certifican, se auditan y se plastifican. Exacto. En diciembre de 2023, la Organización Internacional de Normalización y la Comisión Electrotécnica Internacional lanzaron algo grande, la ISO IEC 42001, la primera norma mundial de sistema de gestión para IA. Esto no trata de si tu IA es buena o mala, sino de si tu organización entera sabe lo que está haciendo. Cubre estructura de gobernanza, control de riesgos, documentación, auditoría, participación de partes interesadas y mejora continua. Y lo mejor
Es neutral al sector. Salud, finanzas, gobierno, da igual. Si creas IA, ISO 42001 te da un lenguaje común de gobernanza. Y lo que la vuelve estrella en este episodio, ISO 42001 está diseñada para la interoperabilidad. Ayuda a que tu sistema de IA funcione bien entre plataformas, fronteras y cadenas de suministro sin sacrificar confianza ni rendición de cuentas. Y no olvidemos el dato de impacto real. Puedes certificarte. No es solo una guía. Es algo que puedes auditar, presumir y usar para conseguir inversión o contratos públicos. Así que si vas a decir que tu IA es ética, segura y transparente, ahora puedes probarlo con un sello. La ISO IS 42001 es básicamente el estándar de oro para la gobernanza adulta de la IA. Es como decirle al mundo, no solo hacemos tecnología inteligente, la manejamos con responsabilidad. Cuando el checklist se volvió realidad y la gobernanza se volvió estrategia. La tinta apenas se estaba secando en la ISO IEC 42001 y al año siguiente comenzó la ola de certificaciones. Porque nada dice confía en mí como un sello reconocido internacionalmente. Y las empresas se alinearon rapidísimo. Para principios de 2024 ya había pioneros certificados en sectores como salud, banca y vehículos autónomos. ¿Por qué? Porque en esos sectores un mal día con la IA te puede llevar a juicio o a la portada del periódico. Los gobiernos también tomaron nota. Japón incentivó a sus empresas de inteligencia artificial a certificarse. La Oficina de Normas de India lanzó programas de formación. ¿Y Canadá? Ya está vinculando estos estándares con procesos de contratación pública. Incluso aquí en Suiza comenzaron los pilotos de certificación combinando el estándar ISO con directrices nacionales de ética en IA. Ya no es solo cumplimiento, es posicionamiento estratégico. Y para las empresas globales, certificarse con ISO 42001 se volvió un pasaporte de credibilidad. Es decirle al mundo, somos interoperables, explicables y no estamos aquí para romper cosas. Seamos sinceras, muchas empresas de IA prometen mucho, pero esto es la evidencia que lo respalda. Y desde una mirada estratégica, esta ola de certificación ayuda a reducir el caos regulatorio global. Si todos se certifican bajo el mismo estándar, la IA transfronteriza se vuelve menos caótica. Así que si te preguntas hacia dónde va la gobernanza de la IA, fíjate en los sellos. La ola de certificaciones no es una moda, es una señal de madurez de mercado. ISO 42001, porque en 2025 decir interoperable y responsable no es un eslogan, es una ventaja competitiva real. Ahora pasamos de los organismos de normalización y a las salas de diplomacia. Y aquí tenemos un combo. La Alianza Global sobre Inteligencia Artificial, también conocida como GPAI, y el proceso de Hiroshima del G7. Empecemos con GPAI. Lanzada en 2020, fue el momento en que 15 países de la UE a India y Estados Unidos dijeron, tenemos que trabajar juntos para una IA segura, justa y globalmente alineada. GPAI no es un tratado. Es más bien un coworking global donde investigadores, sociedad civil y formuladores de políticas abordan temas como gobernanza de datos, innovación responsable y sí, interoperabilidad. Piénsalo como el laboratorio de I+D de la política pública en IA. Los informes y recomendaciones que salen de GPAI suelen alimentar directamente las estrategias nacionales y la creación de estándares. Avancemos hasta 2023, cuando Japón presidió el G7 y lanzó el proceso de Hiroshima sobre IA. Un hito importante. Por primera vez, los países del G7 se comprometieron con un código de conducta para desarrolladores de IA avanzada, con principios como
transparencia, gestión de riesgos y alineación internacional. ¿Y qué estaba en el centro de todo eso? La interoperabilidad. Técnica, legal, institucional, de todo. El G7 acordó que sus sistemas, protecciones y definiciones tenían que ser compatibles entre sí, o nos veríamos atrapados en un embotellamiento global de IA. Esto no fue solo diplomacia, fue un plano estratégico para armonizar políticas nacionales y permitir que los sistemas de IA escalen sin fragmentar la confianza global. Así que sí, GPAI y el proceso de Hiroshima quizás no salgan en los titulares judiciales, pero están moldeando el vocabulario, las prioridades y las hojas de ruta que seguirán los países. En resumen, un tratado vinculante puede construirse si ya has alineado la estrategia. Y si tus ambiciones en IA van más allá de las fronteras, esta es la coordinación que hará que tu sistema pueda viajar legal y éticamente. Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Ahora, enfoquémonos en una región que está construyendo silenciosamente uno de los ecosistemas digitales más ambiciosos del planeta, África. En 2022, la Unión Africana lanzó su marco de política de datos. Un plan audaz no solo para la IA, sino para la transformación digital de todo el continente. La visión: un espacio digital armonizado y transfronterizo donde los datos fluyen, los sistemas se conectan y la innovación no queda atascada en cada cortafuegos nacional. Y aquí es donde se pone bueno para nosotras. La interoperabilidad no es una nota al pie, es un pilar fundamental. El marco exige estándares técnicos compartidos, protocolos abiertos y coordinación institucional entre los Estados miembros. Incluye herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la agricultura, la salud, las finanzas y los servicios públicos. También impulsa infraestructura regional en la nube, procesamiento local de datos e interfaces de IA multilingües, para que los sistemas sirvan a las personas donde están, en los idiomas que hablan. Y esto no se trata solo de tecnología, se trata de soberanía, desarrollo y equidad, de asegurar que los países africanos no solo adopten sistemas globales de IA, sino que también diseñen y exporten los suyos propios. Y en un mundo donde el caos regulatorio a veces frena la IA, la UA dijo, ¿y si hiciéramos que la interoperabilidad fuera la norma, no la excepción? Mientras otros debaten el cumplimiento, la Unión Africana está diseñando un ecosistema que escala con responsabilidad y en conjunto. ¿Buscas liderazgo regional en gobernanza de IA? Esto no es solo un ejemplo, es un modelo con columna vertebral. Tomémonos un momento para hacerle una reverencia a la reina. El Reglamento General de Protección de Datos, mejor conocido como GDPR, no solo transformó a Europa, cambió cómo el mundo entero piensa sobre los datos. Entró en vigor en 2018 y todavía en 2025 genera pánico en temas de cumplimiento. El GDPR fue de las primeras leyes en decir, si tu sistema procesa datos personales, debe ser transparente, justo y, prepárate, interoperable. Exacto. El GDPR incorpora derechos como la portabilidad de datos y el acceso, que no sirven de nada si los sistemas no se pueden comunicar entre sí. ¿Alguna vez descargaste tus datos de una plataforma o los transferiste a otro servicio? Eso es el GDPR trabajando silenciosamente detrás de escena. Y aunque es una ley europea, el GDPR se convirtió en el estándar global de facto, porque si quieres hacer negocios en la UE, y seamos honestas, todos quieren, tienes que jugar bajo estas reglas. Los sistemas de IA, sobre todo los entrenados o que operan con datos personales, ahora están siendo adaptados para cumplir con el GDPR. Explicabilidad,
control del usuario, base legal, palomita, palomita, palomita. Y aunque el GDPR no es una ley de IA per se, abrió el camino, porque una vez que aceptamos que los derechos sobre los datos son reales, tuvimos que aprender a construir sistemas que los respetaran desde el diseño. Así que si la IA quiere ser global, tiene que ser compatible con el GDPR. Y para eso necesita saber cómo interoperar entre fronteras, plataformas y preferencias. Sigue siendo el estándar de oro, sigue mandando en la industria tech y sigue siendo la razón por la cual cada aviso de privacidad suena como si alguien lo escribió con pánico. Si el GDPR fue el gran golpe de la privacidad, la declaración de la década digital es el remix estratégico. Menos ley, más misión. La misión, convertir a la UE en una potencia digital soberana, interoperable y resiliente de aquí a 2030, ¿no? No es un reglamento, es una declaración de compromiso, pero viene con metas medibles en infraestructura digital, habilidades digitales, negocios digitales y servicios públicos digitales. Y la base de todo, lo adivinaste, interoperabilidad. Porque no puedes construir un ecosistema digital paneuropeo si cada país sigue programando por su cuenta. La declaración promueve servicios transfronterizos, espacios comunes de datos y estándares que hagan que los sistemas públicos sean tipo plug and play en los 27 Estados miembros. Así sea identificación electrónica, sistemas de salud o plataformas judiciales. Europa quiere que sean seguros, portables y legalmente compatibles. Esto no es solo conveniencia, es infraestructura de política pública. Y sí, la IA también está en la mezcla. A medida que se implementa la ley de IA de la UE, los objetivos de la década digital son los que le dan soporte práctico. Infraestructura compartida, estándares alineados y confianza digital transfronteriza. Así que, aunque la declaración no trae multas ni sanciones, marca el ritmo estratégico. Si el GDPR fue el qué, esto es el cuán rápido y con quién. Y mientras el mundo observa cómo Europa construye su máquina digital interoperable, no te sorprendas si estas metas empiezan a aparecer también en los planes nacionales de otros países. Último recordatorio de nuestro recorrido, la interoperabilidad no es solo técnica, es estratégica y profundamente intencional. 5 cosas para llevarte contigo, ya sea que estés programando un chatbot, redactando políticas de compras o simplemente tratando de no ser demandado antes de 2030. Primero, la interoperabilidad es tanto una función técnica como un campo de batalla legal. Si tu IA no puede conectarse, tal vez no es solo un mal diseño. Podría ser una guerra de estándares, una trampa de patentes, o el comienzo de una demanda por abuso de posición dominante. Segunda, FRAND es la regla del juego en la estandarización. Justo, razonable y no discriminatorio no es solo cortesía, es exigible legalmente. Si prometiste licenciar tu tecnología en condiciones FRAND, los tribunales te lo harán cumplir. No hay devoluciones. Tercero, el copyright no cubre a APIs ni lenguajes. Todavía. La ingeniería inversa para lograr compatibilidad sigue siendo legal en muchos países. Pero ojo, no todas las jurisdicciones hablan el mismo dialecto de propiedad intelectual. Cuarta, la política avanza más rápido que nunca. De ISO a UNESCO, del G7 a la UA, los estándares y marcos éticos están apareciendo como cookies en un sitio de noticias. Léelos antes de hacer clic en aceptar. 5. El futuro será interoperable o no funcionará. Pese al ruido, estamos presenciando una lenta pero firme convergencia global. Si tu IA quiere escalar, asociarse o gobernar algo, necesitarás un pasaporte de cumplimiento, sistemas auditables y un muy buen abogado. Y con eso cerramos Plug, Play o Pay. Si este episodio te dio latigazo legal, perfecto. Eso pasa cuando el mundo entero corre para escribir las reglas. Y recuerda, no se trata de construir la IA más inteligente. Se trata de construir una que colabore, cumpla y escale sin destruir el ecosistema.
Gracias por escuchar a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. ¿Te gustó lo que hablamos hoy? Por favor, compártelo con tu red. ¿Quieres aprender más sobre la propiedad intelectual? Suscríbete ahora en tu reproductor de podcast favorito. Síguenos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. Visita nuestro sitio web www.intangiblia.com. Derecho de autor Leticia Caminero 2020. Todos los derechos reservados. Este podcast se proporciona solo con fines informativos y no debe considerarse como un consejo u opinión legal.